queríamos hoy trabajar un poco más esta idea de la transformación de los derechos de la ciudadanía en negocios. Básicamente, pasamos de ser ciudadanos a ser potenciales clientes o a ser descarte, lamentablemente, ¿no? Porque no todos van a tener la posibilidad de ser potenciales clientes. Hablábamos del derecho a la vivienda, pero esto pasa en prácticamente todos los ámbitos de la vida y en todo lo que tiene que ver con derechos esenciales. Por eso nos parecía muy interesante sumar la voz de Mayra Arena. Mayra, saben ustedes, irrumpió desde las redes con un discurso que impacta, porque, según me parece a mí, seguramente ella me puede corregir ahora, cuando se habla de pobreza, siempre, pero siempre, principalmente en la prensa hegemónica, se la mira desde lejos, ¿sí? Y lo que tenemos habitualmente son voceros o representantes o tutores de los pobres que vienen a hablar, pero que en realidad muchas veces están muy lejos de comprender lo que verdaderamente pasa y lo que significa vivir en la pobreza. Bueno, Mayra, lejos de victimizarse, plantea el tema crudamente y críticamente, no cae en el discurso de la meritocracia, que es muy fácil caer en ese discurso de la superación personal, sino que destaca la necesidad de que existan políticas de Estado que garanticen esos derechos. ¿Cómo está, Mayra? Gracias por levantarte tan temprano. Me estimo que sos madrugadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y no, la verdad es que no, soy más nochera, vos sabés, O sea que te hicimos madrugar, dormiste poco. Me puse la alarma, que ahora me estoy haciendo un matecito. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Tenés esta sensación, Mayra, que vamos mutando de lo que eran derechos adquiridos o derechos que estaban ahí peleándose a básicamente negocios, mercado? Sí, me parece que todo el país está viviendo esta mutación, no solo los que estaban más abajo, que era por ahí lo que imaginábamos cuando ganó este gobierno, ¿no? En la época del menemismo, los pobres quedaban afuera y en la lona, pero el que estaba dentro del sistema, viste, con el 1-1, como qué sé yo, Sí. como se iba a Mar del Plata, se iba a Miami. En este momento está todo el mundo pasándola mal. El valor adquisitivo del peso ha caído de una manera pero tan rotunda, que hay que ganar, pero tremendamente bien, para decir, bueno, estoy más o menos tranquilo, estoy más o menos cubierto, porque nada, ya no hay derecho ni a consumir. El peso ha perdido todo su valor y por supuesto tenemos un gobierno que vela para que eso sea cada vez más profundo y vaya cada vez más en esa dirección. Bueno, la concentración de la riqueza es cada vez mayor, ¿no? Son pocos los que cada vez más tienen y son muchos los que cada vez menos. Incluso esta semana escuchamos a billonarios quejosos porque pasaron a ser millonarios, ¿no? Van perdiendo dinero, por lo menos eso es lo que dicen. Lo escuchamos a Urtubey diciendo que no le alcanza el sueldo, que queda para un laburante raso, ¿no? O para aquel que ha perdido... queda para nosotros, Urtubey gana... 150.000 por lo menos, ¿no? Sí, no, 200.000. Bien. Gana 10 veces más que un laburante promedio. Claro. Que gana 20.000 pesos, que es el salario mínimo acá en el sur, por lo menos. Y la realidad es que es una falta de respeto. Muchas veces los políticos no miden, digamos, Urtubey es gobernador de una provincia en la que hay una pobreza que es una pobreza cuanto menos distinta, sobre todo cualitativamente, en cuanto a la de acá, de la provincia de Buenos Aires. La pobreza en el norte se vive de otra manera. Quizás no es tan marcada la indigencia, quizás no es tan marcada la marginalidad, pero sí pasa que la pobreza no tiene una clase media fuerte en la que refugiarse. Entonces, hay una pobreza más chata y una pobreza con muchísima menor movilidad socioeconómica. ¿Qué queda para ellos? ¿No? Es muy doloroso que los que están mejor hablen así, porque es totalmente desesperanzador e irrespetuoso para aquellos que están mucho más abajo. Te estamos escuchando con alguna dificultad, decimos que estamos con un celular. Están llegando las inversiones de las empresas de telefonía, en algún momento van a mejorar las conexiones, estimo. Mientras podamos escucharte, te sigo preguntando, Mayra. Me parece interesante preguntarte acerca de esto que me parece
Nos pasa a todos, ¿no? Como que invisibilizamos la pobreza. Podemos caminar entre colchones tirados en las calles con familias completas sin que eso nos mueva un pelo. Es decir, el mundo sigue girando. ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué no podemos verla? Porque es ajena. Mientras sea un colchón tirado con un tipo que no conozco, es ajena. Mientras sea un 20, 30%, 35%, mientras sea un montón de números que te dicen menos de 20.000, más de 20.000, más de 25.000 pesos, mientras sea todo eso, es ajena. Incluso cuando yo veo a un tipo que lo veo sin ver, digamos, no me estoy comprometiendo a ver quién es ese tipo. Me parece que la pobreza duele cuando toma cuerpo, y toma cuerpo cuando tiene una historia, ¿no? Y por eso por ahí mi charla pegó tanto, y por eso algunas charlas en las noticias pegan tanto, y enterarnos que una viejita que se llama Porota, que trabajó toda la vida, en este momento no tiene ni para comer, y pega tanto, porque la pobreza toma personalidad, toma una historia, toma un nombre, y ahí es cuando nos duele. Cuando es una cuestión de números o de estadísticas, o incluso de ver a alguien en un colchón, pero como no sé quién es, en ese momento no pega. Hacemos todo lo posible para que no pegue. Hay una también estigmatización histórica, ¿no?, del pobre. Digo, el pobre es el culpable en este momento del gran déficit que tenemos. Hubo una fiesta, y por supuesto que la fiesta fue principalmente de los sectores populares, los planes, los subsidios. Los pobres, además, son los culpables de elegir malos gobiernos, aparentemente, ¿no?, porque manipulan el voto. Siempre. Los pobres roban. Digo, hay una estigmatización constante de la pobreza. Y aparte, son los vivos, ¿no? Los vivos que se quedan con la UH, que se benefician con las moratorias sin haber aportado durante toda su vida. Digo, es difícil también, ¿no?, cambiar la mirada Claro, acerca de la pobreza con esa sí. estigmatización diaria. Sí, pero hay un argentino que vos sabés, es como que piensa que ser pobre es un curro bárbaro. Claro. Hay un argentino que está convencido de eso. Y ahora, ¿cómo lo convencemos de que no es así? Es brutal cómo han logrado imponer con éxito esto de que la ayuda al pobre está mal. Porque claro, nadie tiene el coraje de decirlo así, crudamente. Ayudar a los pobres está mal, no queremos que se ayude a los pobres. Entonces, ¿qué hacen? Te ensucian a los pobres. Y donde ya no pueden ensuciar más a los pobres, por ejemplo, cuando es una cuestión de niños, porque la UH beneficia a los niños, Sí. ensucian a los políticos que las generaron. Cosa de que vos siempre pienses mal de una política pública que beneficia a los sectores populares. Porque o esos pobres tienen algo raro o andan en algo, o esos políticos tienen algún interés particular. De todas las maneras posibles se acomoda y se entreteje, se ensucia y se opera para que vos, cualquier política pública que vaya a favor de aquellos sectores históricamente postergados y menos beneficiados, vos la veas como sospechosa, ¿no? Y vos digas, no, siempre quise que se ayude a los pobres, pero no de esta manera, no así, no para que se queden para siempre, no para que roben, no para que la obra pública se cobra más cara. Viste que siempre hay una manera de ensuciar Claro. a las políticas públicas. ¿Cómo ves, Mayra, para ir cerrando, el futuro a corto plazo, ¿no?, con este presupuesto 2019, que es sin duda el presupuesto del ajuste, y con un año electoral que se avecina, en donde, bueno, el macrismo, lógicamente, está buscando la posibilidad de ir por un segundo mandato? No sé con qué cara van a encarar la campaña, realmente, Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Cómo va a encarar la realmente, campaña? porque no tienen un solo número a favor. Mira, yo estuve mucho tiempo en contra del aborto. Hace muy poquito, gracias a lo que estudio, estoy a favor de su legalización, digamos, porque entendí que es, bueno, una forma segura de proteger a las mujeres, y porque entendí que, bueno, que mi forma de pensar no tiene por qué obligar a todas las demás a pensar así. Pero digamos, si hubieran tenido eso, tendrían, no sé, una ley al menos para decir metimos esto.
no han hecho absolutamente nada, no tienen una sola ley, no tienen un solo número que sea, digamos, algo positivo. No tienen un solo número que puedan decir, esto es gracias a nosotros. Y no tienen, como en anterior, una sola ley que haya significado ampliación de derechos. Por el contrario, cada vez que se anuncia una quita, una baja, un recorte, por supuesto estamos hablando de miles de personas que pierden su derecho, así sea el derecho a consumir o el derecho a tener alguna especie de consideración por parte del Estado por las dificultades que presentan ciertas personas para conseguir empleo. Ujú. Sin embargo, este gobierno le quitó las pensiones hasta las personas con síndrome de Down con la excusa de que una persona con ese síndrome puede trabajar perfectamente. Claro. Mayra, te agradezco muchísimo esta comunicación. Lamento por ahí la calidad del audio que se corta un poco, pero te mandamos un abrazo. Interesante escucharte. Estás estudiando ciencias políticas, ¿no? Hiciste referencia recién a que seguías estudiando. Es correcto, sí, es Bueno. correcto.